Cató. Tenemos unas notas nuevas. Es en esencia, como lo dice el título, es una continuación de la sección que hicimos la vez pasada. Y pues vamos a orar un momentito, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, te damos mil gracias por el día que tú nos has dado. Te damos mil gracias por la forma en que has cuidado de nosotros en este día. Señor, te agradecemos que hayas querido, Señor, tú tener una relación con nosotros desde antes de la fundación del tiempo, y que en el tiempo tuyo, conforme a tu voluntad, Señor, nos concedieses el llamado eficaz a la salvación, Señor. Gracias por habernos colocado en esta iglesia local, Señor. Gracias por haber permitido que pudiésemos establecer una relación ministerial con nuestros hermanos de Church of Spring, Señor, y te agradecemos, Señor, la forma en que tú continúas probando, Señor, que tú eres un Dios eterno, que tú no cambias, Señor, y que, como la palabra nos va a decir dentro de unos momentos, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de ti, Señor, y tú eres inmutable, Señor, en ti no hay variación, tú no cambias, Señor, y tu providencia, Señor, soberana, divina, es misericordiosa, Señor, es bondadosa para con nosotros, Señor, es paciente para con nosotros, y estamos aquí, Señor, para que tú nos hagas más y más a la semejanza de Cristo. Queremos ser verdaderos matetes de Jesucristo, y aquí estamos para ser enseñados por ti. Yo anhelo, al igual que mis hermanos, que tú nos enseñes en esta noche, Señor. Te lo suplicamos con humildad y con agradecimiento y con fe, en el nombre de Jesús, para su gloria. Amén. God is good? All the time. Ok, ya hace varias semanas hemos estado considerando en este ciclo de Matete que hemos titulado Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Hemos estado considerando el rol, la función de la divina providencia de Dios en nuestra vida. Hemos visto con claridad el hecho de que pues hay muchísimas cosas que Dios en su providencia escoge para con nosotros. Vimos que Dios escogió, ¿verdad?, el lugar donde nosotros íbamos a nacer, en el momento en que íbamos a nacer, quiénes iban a ser nuestros padres. Y vimos también que en adición a eso, Dios escoge cuál va a ser nuestra cultura primaria, Dios escoge cuál va a ser nuestro temperamento, cuál va a ser nuestras destrezas. Dios está en control absoluto de todo, y por ende podemos afirmar también que nuestras experiencias van a estar determinadas por Dios y muchísimas otras cosas, nuestra raza, el color de nuestro pelo, nuestro idioma y todo ese sinnúmero de cosas que nosotros muchas veces damos por sentados, y que algunos de nosotros en algún momento dado pues hemos, de una forma pues inmadura, hemos querido renegar de ellos. En otras palabras, no nos sentimos muy contentos porque no tenemos ciertos rasgos físicos, o porque el color de nuestra piel no es de una forma, o por la forma en que somos, y pues se nos olvida que Dios en su providencia pues nos hizo como nosotros somos. Amén. Right? Okay. En todos los aspectos, y pues muchas veces desearíamos ser como fulano o como fulana, y pues tener el temperamento que esas personas tienen, y pues ese temperamento es determinado por Dios desde antes de la fundación del tiempo, ¿verdad? Así que para efectos de nuestro handout, de las notas del folleto, alguien me ayudó en el día de hoy. Yo le pregunté, ¿cómo se dice handout en español? Me dijo folleto. Pues las notas estas, pues ese folleto que ustedes tienen ahí, para efectos de ese folleto, pues hemos visto 3 puntos, y como ve en la parte del título, la parte superior, el rol de la providencia divina de Dios, PDD, eso es providencia divina de Dios en nuestra vida, y dice continuación. Vimos 3 puntos. El primer punto era que la providencia de Dios se expresa en nuestro nacimiento y en el tiempo y el lugar del mismo. También dijimos, que era el punto número 2, que la providencia de Dios se expresa en nuestro nuevo nacimiento.
muy importante, muy al lugar con lo que consideramos el domingo pasado en la enseñanza, sermón, mensaje, predicación del domingo. Y el tercer punto que hemos visto la vez pasada aquí en el ciclo de Matete, que la providencia de Dios se expresa y obra en nuestra vocación en esta vida. En ese contexto vimos cómo el rol de la providencia de Dios en cuanto a nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Y cómo Dios ha predeterminado cuál va a ser el mismo para nosotros. Así que hoy comenzamos, ¿verdad? Considerando el hecho de que la providencia de Dios se expresa en nuestra vida familiar. La providencia de Dios se expresa en nuestra vida familiar. Pero yo quiero que note que previo a eso, ahí inmediatamente del título de la enseñanza y el título del ciclo, ¿verdad? Pues hemos colocado dos pasajes bíblicos, Santiago capítulo 1, versículos del 17 al 18, está en sus notas, no sé si está ahí, no sé, it's not in notes. No, ok. Santiago capítulo 1, versículos 17 al 18 y Proverbios capítulo 16, versículo al 9. En Santiago capítulo 1, versículos 17 y 18, Santiago nos recuerda de la expresión continua de la bondad de la providencia divina de Dios. Santiago capítulo 1, versículos del 17 al 18. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, es inmutable, no cambia, no va a cambiar de opinión en cuanto a lo que ya ha predeterminado, salvos por gracia, no por obras, salvos por gracia por medio de la fe, no es un don de nosotros, es un don de Dios, y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Right? Dios no cambia, Dios no ha cambiado. Y en su diseño, que Él en su providencia predeterminó, ¿verdad? Tus manos me hicieron, tus manos me formaron, hazme entender, ¿verdad? Y obedeceré tus mandamientos, dice el salmista en el Salmo 119, creo que el versículo 71, 72. Dios predeterminó, ¿verdad?, como lo que iba a acontecer en la vida de nosotros, que ya hemos mencionado en los primeros 3 puntos que hemos cubierto. Y aquí en el versículo 18, Santiago nos recuerda que Él, ese es Dios de su voluntad, conforme a su plan y propósito, nos hizo nacer por la palabra de verdad, nos dio el nacimiento del cual hablamos el domingo pasado, nacimiento espiritual, para que seamos primicias de sus criaturas. Preeminencia que Dios ha predeterminado para cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 16, versículo 9, Salomón, por otro lado, nos recuerda, ¿verdad?, que el corazón del hombre se propone un camino, pero Jehová endereza sus pasos, y Jehová endereza sus pasos por medio de su providencia. ¿Right? Está ahí con ese propósito, los dos pasajes tienen el propósito de redirigirnos nuevamente al asunto que nos preocupa en este ciclo de Matete, que hemos titulado Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. La cuarta cosa, el cuarto aspecto, la cuarta proposición, si usted quiere, es la siguiente: la providencia de Dios se expresa en nuestra vida familiar. En ¿Cuál va a ser el contexto de nuestra vida familiar? ¿Cómo se va a componer nuestra vida familiar? ¿Cuántos están de acuerdo que Dios es soberano? Right. Y en su soberanía, pues Dios, pues esa providencia divina de Él, pues está presente en todo lo que ocurre, acontece en nuestra vida. Hemos dicho a la saciedad que todo lo que acontece en nuestra vida es parte del plan soberano de Dios, y que si algo acontece en nuestra vida siendo parte del plan soberano de Dios, usted y yo nunca debemos dudar del hecho de que si Dios lo permite para nuestro beneficio. Amén. Podemos decir entonces que la providencia de Dios se expresa en nuestra vida familiar, en cómo está compuesta mi familia, ¿verdad? Okay. Now, podemos decir que, entre otras cosas, la palabra de Dios enseña que la providencia divina de Dios desempeña un papel muy especial
en algunas cosas. Tenemos ejemplos bíblicos que vamos a estar viendo dentro de un momento. Primeramente podemos decir en cuanto a encontrar nuestra pareja y posteriormente en concedernos nuestros hijos. Right? No los hijos que nosotros quisiéramos tener, no los hijos con los ojos lindos, verdes, amarillos, negros, rojos, que usted y yo quisiéramos que tuviesen, right? La nariz perfilada como algunos de ustedes tienen, right? Sino los niños que él, hijos o hijas que él quiso que usted y yo tuviésemos. Y en algunos casos él escoge que no tengamos hijos y él continúa siendo bueno, amén. Y continúa siendo soberano y continúa expresando. El que no tengamos también es una expresión de su providencia. Mi alma alaba a Dios, right? Okay. Podemos ver esto en varios casos en la Biblia. Simplemente vamos a ver aquí dos en la noche de hoy. Yo quiero que busquen en su Biblia rapidito. En 1 Samuel, capítulo 1, versículos del 11 al 20. Si usted es tan bondadoso o bondadosa conmigo, me ayuda en ese aspecto, lo voy a agradecer un montón. Miren su Biblia, por favor. 1 Samuel, capítulo 1, versículos del 11 al 20. Hay unos personajes muy importantes ahí que están presentes. Okay. Se habla de un hombre llamado Elcaná, de una mujer llamada Ana, que era su esposa, y de otra mujer llamada Penina, que era también su esposa. En aquel contexto cultural histórico se permitía eso. Una de estas mujeres era estéril, no podía tener hijos, vivía apenada sobre ese particular, clamaba a Dios para que Dios interviniese en su providencia y en su soberanía, que Dios hiciera algo. Right? La otra, pues, el hecho de que podía tener hijos, lo utilizaba como un arma para infligir tristeza y dolor a la que no podía tener hijos. Y leemos entonces en 1 Samuel capítulo 1, vamos a leer, déjame ver, del 11 al 20, vamos a leer del 11 al 20, ¿ok? 1 Samuel capítulo 1, versículos del 11 al 20. 9. Después de comer y beber en Silo, Ana, que era la que no podía tener hijos, se levantó y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, esto es Ana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró desconsoladamente. E hizo voto diciendo, ¿cuántos están viendo, están leyendo ahí? Levante la mano si tiene su Biblia abierta. Gracias, se lo agradezco. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Nazareno, ¿ok? Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba sus labios, pero Ana oraba en silencio y solamente se movían sus labios, su voz no se oía. Por lo que Elí la tuvo, ¿por qué? A borracha, esta mujer está borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero Ana le respondió, no, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque solo la magnitud de mis congojas y de mi aflicción ha estado hablando hasta ahora. Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, le dijo Elí. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos, respondió ella. Se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Versículo 19. Se levantaron de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron de regreso a su casa. Elcaná, que era el esposo de ella, se llegó a Ana, su mujer, ustedes saben lo que eso quiere decir, y Jehová se acordó de ella. En su providencia, Jehová, ¿qué? Se acordó de ella.
La realidad de la providencia de Dios es fuente de consuelo, fuente de esperanza para cada uno de nosotros. Dios puede tener en su providencia, ¿verdad?, consideración para cada uno de nosotros. Versículo 20 entonces, que es el versículo que está registrado en sus notas. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto lo pedí a Jehová. Esa porción está ahí porque simplemente todo eso que hemos leído es simplemente una descripción, una narrativa que describe para nosotros cómo la providencia divina de Dios proveyó un hijo para Ana. Amén, amén. Right? No, la providencia de Dios se expresa en nuestra vida familiar y eso también se puede ver en el nacimiento de Juan el Bautista, hijo de Zacarías y de Elizabeth. Si usted tiene su Biblia ahí abierta, vaya entonces al Nuevo Testamento, obviamente el libro de Lucas, en el capítulo 1, leemos entonces versículos del 5 al 15. Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 15. Usted sabe que eso está en el Nuevo Testamento y que es el tercer libro de ese Nuevo Testamento. Versículo 5 de Lucas capítulo 1. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba ¿cómo? All right, okay. Acuérdense que Ana era una mujer que quería tener hijos, pero no podía tener hijos porque era estéril. Pero Dios, en su soberanía y en su providencia, proveyó para ella tener un hijo. Amén. Okay. Nosotros, se nos hace bien que recordemos que las cosas que nosotros tenemos, que damos por sentado, que no nos para un pelo, que no nos preocupa nada y que las tomamos como si nosotros tuviéramos derecho eterno por todas las bondades y por todo el carácter perfecto que tú y yo tenemos, pues las mereciéramos. Se nos olvida, o sea, muchas veces por lo insensible que somos, ¿verdad? Y se nos olvida que lo que tenemos es precisamente por la providencia de Dios. ¿Right? Dios ha querido que así sea. Versículo 6, ambos, Zacarías y Elizabeth, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril, ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecer, ¿qué? El incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Versículo 11. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y lo sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrás por nombre ¿cómo? Y que eventualmente llegó a conocerse como ¿quién? Que humanamente era ¿qué del Señor Jesucristo? Primo del Señor Jesucristo. Versículo 14. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá ni vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y usted y yo sabemos, porque hemos probablemente leído muchas veces ese libro de la Biblia, que así como fue profetizado, fue realizado. ¿Okay? Now, ¿por qué estamos leyendo ese pasaje? Pues porque hay mucho de la providencia de Dios que se manifiesta cuando Dios decide proveernos, ¿verdad? Hijos, pero también cuando Dios decide proveernos una pareja adecuada que eventualmente resulta en un matrimonio tranquilo y feliz.
vuelvo a decir lo mismo que acabo de decir. Veo que hay unos rostros que están, amén, gloria a Dios, pero hay otros que están diciendo, oh no, ¿right? Quizás no lo he leído correctamente o quizás nos hemos detenido, ¿verdad? Nos hemos enfocado en algo, ¿verdad? Como si eso no pudiese ser cierto. Lo que estoy proponiendo es que hay mucho de la providencia divina de Dios que se manifiesta cuando Dios nos provee una pareja adecuada. ¿O no? ¿O no? ¿Right? ¿Sí o no? Pues claro, right? Okay. Right? Una pareja adecuada que resulta en un matrimonio tranquilo y feliz. Quizás este podía ser un momento oportuno para yo dejar de hablar y preguntarle a usted por qué usted reacciona de la forma que usted reacciona. Porque las reacciones de uno, obviamente, pues emanan de algún lugar, surgen de algún lugar. Right? La forma en que nosotros pensamos determina la forma en que nos sentimos y la forma en que nos sentimos determina la forma en que actuamos. Right? Yo puedo insistir en que lo que acabo de decir es totalmente correcto. Dios expresa su providencia divina cuando Él escoge proveernos una pareja adecuada que eventualmente resulta en que yo tenga un matrimonio tranquilo y feliz, no un matrimonio perfecto, right? Tranquilo y feliz quizás es lo que ha provocado que algunos de ustedes hayan right? No es un matrimonio perfecto, es un matrimonio tranquilo y feliz, right? Probablemente es el matrimonio de dos personas que, como Pablo, aprendieron a estar contentos en la necesidad y en la abundancia. Right? Lo que acabo de decir es particularmente evidente, ¿verdad? Cuando uno de esas dos personas que componen un matrimonio es el medio que Dios soberanamente y providencialmente utiliza para traer bienestar espiritual y eterno a la otra persona. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 16. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 16. No está en su... Sí, está ahí, míralo ahí. Está ahí abajo. Sí, ya, okay. ¿Lo ve? Eso está ahí porque eso es evidencia nuevamente de que Dios en su providencia, en su soberanía, muy bien puede escoger una de esas dos personas que componen un matrimonio para traer bienestar espiritual y eterno a la otra persona. Right? Yo quisiera mantenerme en las notas que tengo aquí, pero soy tan tentado a atender el asunto de la consejería matrimonial que lo más probable... Espérate un momentito. Mire lo que vamos a hacer, ¿ok? Esto es lo que vamos a hacer, ¿ok? En mis notas aquí, yo voy a escribir la frase consejería matrimonial.
matrimonial. All right? Presta atención. Momento. All right? Okay. ¿Por qué voy a escribir esto? Pues porque por la forma en que lo que acabo de decir, que es totalmente, bíblicamente, absolutamente correcto. No hay absolutamente nada incorrecto en lo que yo acabo de decir. He provocado las reacciones y las que he visto, pues, que probablemente sería muy bueno utilizar algunos domingos atendiendo el asunto de el estado, ¿verdad? O cómo alcanzar y mantener un estado saludable en nuestra relación matrimonial. ¿Qué le parece? ¿A cuánto le gustaría que yo hiciera algo así? Ajá. Right? Ok. Bien, está bueno. Ok, chévere. All right. Now, vamos a empezar otra vez con la cuestión esta. All right? Ok. Lo que acabamos de decir es que la providencia de Dios se expresa en nuestra vida familiar. Providencia y soberanía. Preste atención, por favor. Y una de dos cosas. O usted se enfoca en lo que está pasando, lo que ha pasado, la situación o lo que sea, ¿verdad? Y pues permite que esa circunstancia o esa emoción o lo que sea, o ese sentimiento, sea lo que determine cómo va a ser la perspectiva de su vida o su experiencia, ¿verdad? O usted decide pedirle a Dios que le ayude a que usted pues llegue a un momento, a una posición donde usted pueda dejar que la palabra de Dios sea el criterio que usted utilice al poder pues determinar estas cosas, ¿verdad? Dios es soberano. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Right. Y si Dios es soberano y no está en control absoluto de todas las cosas de nuestra vida, pues no es Dios. Eso ya lo hablamos la vez pasada, varias veces hemos dicho sobre ese particular. Utilizamos las primeras dos sesiones para reafirmar ese punto y aclararlo, ¿verdad? De distintas formas. Muchísimos pasajes bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Lo que nos lleva a concluir, resumir todas estas verdades que consideramos con la frase de que Dios es soberano, y como Dios es soberano, todo lo que sucede en la vida mía es porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite, Dios no va a permitir cosas en mi vida que no resulten al final de camino en mi bienestar. Quizá algunos de ustedes no pueden procesar eso, pero pues eso es lo que la Escritura enseña. Porque sabemos que o no es correcto que cada uno de nosotros en determinados momentos hemos dicho con pleno convencimiento que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas operan para bien. ¿O no? Claro. ¿Y todas las cosas son cuántas? Entonces, lo que estamos considerando, proponiendo, es que hay mucho de la providencia divina de Dios, ¿verdad?, que se manifiesta, que se expresa cuando Dios nos provee una pareja adecuada que resulta en un matrimonio tranquilo y feliz. Un matrimonio tranquilo y feliz no es una cosa que sucede. Ay, Padre amado, no es una cosa que sucede. Voy a hacer aquí. Quito todo esto entonces. Nos olvidamos de Matete. Un matrimonio feliz no es una cosa que sucede así porque sí. Es una cosa que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, que requiere dedicación, que requiere energía. ¿Right? El diseño de Dios es ese matrimonio feliz donde hay intimidad espiritual, emocional, física, relacional, donde hay unión, unidad, que eso sucede automáticamente. Claro que no. Es una cosa que toma tiempo, que toma esfuerzo, que toma determinación, que requiere unos ingredientes, que quiere personas que puedan comunicarse, que usted y yo la mayor parte de las veces no sabemos hacer eso.
Y que Dios en su providencia tiene paciencia, tiene misericordia con nosotros. Y no se da por vencido con nosotros. Y la obra que comienza en cada uno de nosotros, ¿verdad?, la va perfeccionando. Y parte de esa obra que Él comienza a hacer en nosotros, el momento de la regeneración, que continúa haciéndolo en el tiempo que ya estamos en este lado de la eternidad, es santificar nuestra capacidad de comunicarnos. Right? Separarla de las formas esas groseras, insensibles que usted y yo teníamos en el egoístas, hipersensitivas, que nos ofendíamos de nada, y transformándolas. ¿Dios hace eso o no lo hace? Y si Dios lo hace por su providencia. That's the thing. Right? Y en muchos casos, nuevamente, esa providencia divina de Dios se hace evidente cuando Dios utiliza uno de estas dos entes, estos seres humanos que componen, ¿verdad?, esta cosa que se llama matrimonio, para traer bienestar espiritual y eterno al otro. Eso es extraordinario cuando Dios hace eso, y es lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos presenta aquí en 1 Corintios capítulo 7, versículo 16. ¿Qué sabes tú, mujer? Está hablando de una mujer cristiana. Ahí le está hablando. ¿Qué sabes tú, mujer cristiana, si quizás harás salvo a tu marido? Ahora, ¿puede una mujer hacer salvo a su marido? ¿Puede un ser humano hacer salvo a otra persona? La respuesta es un rotundo ¿qué? No. Pero muy bien puede ser el conducto, el medio, el canal que Dios pueda utilizar en su soberanía para que su providencia sea manifestada, o la misericordia, su bondad de su misericordia también. ¿Okay? Lo que Pablo dice es que la esposa o el esposo que son cristianos, si usted ve la continuidad que tiene el pasaje, podrían ayudar al que el esposo o la esposa que no lo son, que puedan, ¿verdad?, pues venir al conocimiento del Señor. Sabemos que Dios es soberano, sabemos que nadie puede venir a Cristo a menos que Dios sea el que lo guíe, pero sabemos que hay una responsabilidad humana. ¿Cómo es? ¿Cuál es primero? ¿Cuál es segundo? ¿Cómo? Usted y yo no sabemos, y dijimos el domingo pasado, cuando hablamos del nacimiento espiritual, al final, que una cosa buena sería para nosotros dejar de estar invirtiendo nuestro tiempo en tratar de descifrar cosas que son no descifrables. I can say that word. No pude el domingo y no puedo ahora tampoco. Right? So, qué bueno que lo que acabo de mencionar haya provocado la reacción que ha provocado, pues porque es sumamente importantísimo para nosotros, ¿verdad?, traer a la ecuación de nuestras vidas la verdad bíblica, traer a la ecuación de mi vida la doctrina de la justificación, la doctrina de la regeneración, la doctrina de santificación y la doctrina de la providencia de Dios. Yo creo que me he quedado muchísimo más tiempo del que yo pensaba quedarme en esta cuestión aquí, pero ha sido bueno, como lo acabo de decir, pues porque probablemente era el empujoncito que yo necesitaba para sacar un poco de tiempo y atender este asunto del matrimonio. De hecho, hay dos asuntos que tengo pendientes hace varios meses que no he atendido y que ahora, esta experiencia tan bonita que tenemos ahora y otra circunstancia que pasó hace unas semanas, donde me mueven, ¿verdad?, a poder hacer un paréntesis y atender estos asuntos que en el pasado los atendíamos mucho, pero que hace muchísimo tiempo que no lo hacemos así directamente, ¿verdad? Hablamos del matrimonio, hablamos de la familia, hablamos de nuestras finanzas, pero lo hablamos en el contexto bíblico en general, y de vez en cuando probablemente es prudente, la crianza de los hijos, by the way,
de vez en cuando probablemente ayuda, ¿verdad? Pues atender directamente eso, aunque quizás algunos de nosotros no tenemos hijos, pero probablemente pues quizás mientras estamos ahí, pues podemos orar, ¿verdad? Y podemos clamar al Señor para que su palabra pues pueda tener acceso a la mente, el corazón, a la voluntad de aquellos que sí tienen hijos y que están empezando a criar y todo ese sinnúmero de cosas. All right? Now, número 5, perdónenme. La providencia de Dios se expresa en beneficios providenciales para nuestra familia. Eso suena como medio redundante, ¿verdad? Okay. El punto es que hay toda clase de beneficios que Dios provee para nosotros y cada uno de ellos, esos beneficios, pues bíblicamente hablando, son una expresión de la providencia de Dios. Usted y yo conocemos de las muchas promesas que Dios ha dado para con su pueblo. Salmos 34, busque su Biblia por favor, Salmo 34. Salmo 34, versículos del 8 al 10. Mi mente está dando vueltas, familia. Me quedé ahí en lo que hablamos de la pregunta, en lo que atendimos hace un momento. ¡Wow! ¿Cómo es la cosa? Que no. Hey, totalmente correcto. La providencia de Dios está íntimamente metida en todos los asuntos de nuestra familia, en todos los asuntos familiares, en nuestra vida familiar. Metida, la soberanía de Dios metida ahí. Right? En la medida que nosotros vamos madurando espiritualmente, ¿verdad? En la medida en que, pues, nuestra perspectiva de vida pasa a ser una perspectiva secular, humana, mundana, si usted quiere. En esa medida, pues, verdades como la que yo acabo de decir en este momento, o que se acaba de repetir lo que la palabra enseña, ¿verdad? Pues se hacen más evidentes, ¿verdad? Y cuando alguno de nosotros podemos mirar hacia atrás, nos podemos dar cuenta que la persona que se casó conmigo en el momento que yo me casé con ella y que vivió conmigo en los primeros 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, ¿verdad? Antes de Cristo, era la misma persona que Dios en su soberanía y en su providencia había escogido para mí. Que luego de que Cristo entra conforme al plan soberano de Dios que se le concede ese llamamiento, ¿verdad?, efectivo a la salvación, llega a convertirse nuevamente en esa pareja adecuada que me permitió a mí o a usted tener nuevamente un matrimonio tranquilo y feliz. Así es. Salmo 34, versículos del 8 al 10. La providencia de Dios se expresa en beneficios providenciales para nuestras familias. Me parece que muchos de nosotros estamos claros en cuanto a la cantidad de promesas que Dios ha provisto para nosotros, para con su pueblo, ¿verdad? De ese cuidado, esos beneficios, ¿verdad? Para que no le falte nada, dice la Escritura, que no le falta nada a los que temen al Señor. Salmo 34, versículos 8 y 10 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, prueben y vean que el Señor es bueno, ¿verdad? Bienaventurado es el hombre, mujer, que confía en Él. Temer a Jehová vosotros sus santos, su pueblo, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque nada le falta a los que le temen. ¿Y nada es qué? Nada. Pero espérate. A mí me faltan un montón de cosas. Y yo soy temeroso o temerosa de Dios. Probablemente yo entiendo o pienso que hay un sinnúmero de cosas que me faltan que probablemente
no me faltan. O probablemente eso que yo entienda que me falta puede ser llenado con otras cosas que Dios ha puesto a mi disposición y que yo no las considero en ese momento. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Me parece también que usted seguramente conoce la palabra de Salmo 111, versículos 4 y 5. Hablando nuevamente de esos beneficios providenciales de Dios para con su pueblo, la Escritura nos dice: ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso Jehová. Ha dado alimento, eso es provisión, ¿verdad?, a los que le temen, y para siempre se acordará de su pacto. En otras palabras, Dios da de comer al pueblo que le adora, que es el pueblo que le teme, que le obedece, y jamás se olvida de su pacto. Por otro lado, la palabra de Dios nos recuerda que las misericordias de Dios, nuevamente, son frescas cada mañana. Lamentaciones capítulo 3, versículos del 21 al 23. Okay. Pues usted tiene solamente 22 y 23, pero el 21 dice: por esto consideraré en mi corazón y por esto esperaré, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Esos son beneficios providenciales. Hello, ¿estamos? Right? Okay. Porque nunca decayeron, sus misericordias, las mismas son nuevas cada mañana, y grande, infinitamente grande es su fidelidad. ¿Okay? Vimos en la lección pasada cómo Jacob se refiere a Dios como el Dios que me mantiene, o el Dios que me ha cuidado, o el Dios que me ha guiado. Génesis capítulo 48, versículo 15. Y bendijo José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy a este día. El Dios que me mantiene es el Dios que me ha cuidado desde el día en que yo nací. El Dios, nuevamente, que me ha guiado durante toda mi vida. ¿Okay? Así que mi exhortación firme, definitivamente, pero al mismo tiempo humilde, es de que usted y yo pues nos enfoquemos, ¿verdad?, en cómo la misericordia, mejor dicho, la provisión, la providencia de Dios, ¿verdad?, se ha manifestado para con usted siempre. ¿Okay? Y el deseo es que tanto usted como yo podamos ver con claridad lo bueno que Dios ha sido, es y será con nosotros. No es yo insistir en enseñarle unas verdades bíblicas o teología o doctrina. I'm not into that. Yo no soy un buen maestro, yo no tengo muchos conocimientos teológicos o doctrinales, pero yo sí sé que Dios es real, y yo sí sé que Dios es bueno, y yo sí sé que Dios es soberano, y yo sí sé que la providencia de Dios es una cosa extraordinaria, que es altamente desafiante, pues porque usted y yo no podemos procesar todas estas verdades que están encerradas en la doctrina de la providencia de Dios. En muchas otras, pero esta en particular choca, provoca mucha incomodidad en cada uno de nosotros. ¿Okay? Sabemos, en mi experiencia ministerial, pues he tenido que enseñar, he tenido que estudiar en el seminario, he tenido que enseñar y predicar de distintas porciones bíblicas, ¿verdad? Y en más de una ocasión he visto cómo Dios bendice en forma que usted y yo probablemente no nos damos cuenta. Y cómo Dios inclusive bendice un poco, no lo que nosotros deseamos, y ese poco en su poder sobrenatural se convierte en algo que es suficiente para nosotros, ese poquito, right? Y no solamente para nosotros, también para nuestras familias y en infinidad de ocasiones para otras personas, right?
Now, hay ejemplos bíblicos, el clásico me parece a mí que es el de Primera de Reyes 17, 8 al 16, y si usted lo mira, yo se lo voy a agradecer mucho. Primera de Reyes capítulo 17, versículos del 8 al 16. Rápido, déjeme leerlo rápido, ¿ok? Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16, un ejemplo de cómo Dios provee secretamente un poco y ese poco se convierte en mucho para la persona a la cual se le provee, y no solamente para esa persona, sino para otras personas. ¿Verdad? Y es un principio que usted y yo pues creemos y hemos visto y vivido en la vida nuestra. Yo lo he visto, yo lo he vivido, yo a la saciedad, ¿okay? Pero no lo he vivido porque yo sea un súper ungido, ¿verdad?, de Dios. Yo simplemente pues soy alguien que por la gracia de Dios pues ha recibido pues expresiones de distintas formas inmerecidas de su amor, de su cuidado, de su protección, de su providencia a través de otras personas. Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Entonces el Señor le dijo a Elías: levántate y ve a la ciudad de Sarepta en Sidón y quédate a vivir allí. Yo he ordenado a una viuda que... Providencia de Dios, poder soberano de Dios. Amén. Yo he ordenado a una viuda que también vive allí que te dé de comer. Elías se levantó y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba recogiendo leña, la llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua para beber. Ya iba ella a traérselo. Cuando Elías le volvió a llamar, le dijo: por favor, tráeme también un pedazo de pan. Y ella le contestó: te juro por el Señor, tu Dios, importante, tu Dios. Ella creía en un Dios, pero sabía que era el Dios de Elías, right? Okay. Por favor, trae un pedazo de pan. Ella le contestó: te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinártelo para ti y para mí. Comeremos y después nos moriremos de hambre. Right? Entonces Elías le respondió: no tengas miedo, ve a preparar lo que has dicho, pero primero, con la harina que tienes, hazme una torta pequeña y tráemela, y haz después otras para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel, soberano, del cual emana la providencia que estamos tratando de destacar aquí en esta lección, porque el Señor Dios de Israel ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Y la viuda fue e hizo lo que Elías le había ordenado, y ella, su hijo y Elías tuvieron comida por muchos días. Pero entonces, a la tercera semana se acabó todo. No, versículo 16. Y no se acabó la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. Punto. Me parece a mí, vamos a concluir con esto, que la historia de muchos creyentes verdaderos, ¿verdad?, confirman que Dios manda la provisión necesaria, sea comida o sea dinero, justo cuando estas personas lo necesitan. I can't tell you that. Yo diría también que la historia de muchos creyentes, mencioné un poquito sobre eso hace un momento, vuelvo a repetirlo. La historia de muchos creyentes, incluyendo la mía y la de mi familia, confirman que Dios le manda dinero o comida justo más que lo necesiten. Así ha sido. No lo voy a decir, levanto la mano, no, porque no creo que sea apropiado en este momento. Pero puedo decirle que eso ha sido y fue, y probablemente es en este momento de esa forma con nuestra familia. Cuando escribía esto, ¿verdad?, estas notas, me vino ese momento a mi mente. En 1984, mi esposa, Rosa,
Marcel y Rosita, vinimos a vivir aquí. Habíamos vivido en Puerto Rico, aunque yo viví una vida desordenada y de pecado y de montones de cosas bien lejos de la voluntad de Dios. Dios había sido bueno, me había permitido tener un buen trabajo, mi esposa tenía un buen trabajo. Y el tiempo que vivimos en Puerto Rico, pues siempre tuvimos suficiente como para pagar nuestras deudas y todo lo que tuviéramos. Y cuando llegaban los días festivos, entiéndase la Navidad, nosotros éramos esa parte de la familia, nosotros venimos de una familia bien, pero que bien pobre, por los dos lados. Sin embargo, en ese momento de nuestras vidas, económicamente estábamos bien comparado con ellos, y nosotros éramos esa parte de la familia que cuando llegaban las Navidades, pues nosotros éramos de los que le llevamos regalos al resto de la familia. ¿Cuántos me están entendiendo? All right, okay. Por mis decisiones, me veo en la obligación de venir a vivir aquí. Y cuando vine a vivir aquí, pues fue precisamente a finales de 1984. Y usted sabe, porque ustedes saben lo que voy a decir, muchos de ustedes, que como esas primeras Navidades de nosotros aquí, pues fueron unas Navidades sumamente desafiantes. Teníamos dos hijos, que eran uno de 5 años, una niña, y un nene de 7 años, que estaban acostumbrados todas las Navidades para Santa Claus y los Reyes tener toda clase de regalos. Ahora, aquí en la casa no había dinero ni para comprar comida, porque estábamos cogiendo cupones y estábamos cogiendo harina y quesos que regalaban para nosotros poder hacer empanadillas. Eso era lo que había, right? Y Rosa y yo nos mirábamos el uno al otro y no hablábamos del asunto, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué estoy hablando de esto nuevamente? Porque lo que Dios ha hecho en la vida nuestra, ¿verdad?, confirma el hecho que este Dios nuevamente en su providencia afecta y cuida y provee para todo lo que sus hijos necesitan. En la forma en que menos yo me pensaba, se aparecen unas personas a mi casa y esas personas parecían policías y eran policías. Yo había estado viviendo con mi hermano, haciendo montones de pocas vergüenzas, vendiendo drogas, haciendo un montón de cosas ilícitas. Y Rosa y yo pues nos miramos, y después ahí tiene, te vinieron a buscar. ¿Right? Ve con tu hermanito. Y no, finalmente abrí la puerta y me preguntaron si yo era Edwin Torres, y yo le dije que sí, y me pidieron por favor que saliera afuera. Mi alma alaba al Señor. Que saliera afuera, porque lo que él me quería decir, no me lo quería decir delante de mi esposa y mis hijos, y yo salí todo asustado, y cuando salí afuera, lo que me dijeron fue que, por alguna razón, mi familia, mi esposa, yo y mis hijos, habíamos sido seleccionados en la ciudad de Maryland para recibir la visita de Santa Claus 2 días después, que era el día de Navidad. Que si yo y mi esposa estábamos de acuerdo en que Santa Claus viniera a nuestra casa ese día. Pues ya usted sabe, ¿verdad? Pues claro que sí. Dios en su providencia había permitido que llegáramos a este lugar y tuviéramos toda la escasez, toda la necesidad que teníamos en ese momento dado en particular, para demostrar nuevamente, para que no se me olvidara a mí, ni a ella, ni a nuestros hijos, que Él era real. Y que si Él había cuidado de nosotros, estaba cuidando no solamente de mi alma, pero también estaba cuidando de mi cuerpo. Porque mi alma, al igual que mi cuerpo, Él la había diseñado para que le sirviéramos a Él. Llegó el día 25 y por aquel apartamentito había una entrada y había una salida, un porche que salía para el patio, para allá, y daban vueltas. Pasaron como 25 o 30 personas y cada uno de ellos venía por lo menos con un regalo sabían que era un niño y una niña que vivían ahí, right?
pavos, alimentos de Navidad y toda la cuestión. Y cuando se fueron, la salita aquella que solamente lo que tenía era un sofá y una mesa con 3 sillas, me habían regalado, allí no se podía caminar. ¿Me entendió? Dios secretamente nos bendice, ¿verdad? Muchas veces un poco o mucho, y hace que lo que Él provee sea suficiente para nosotros y para nuestra familia. De paso, de esos regalos que nosotros recibimos, muchos de ellos los llevamos a la iglesia donde nosotros estábamos viendo y los compartimos con otras familias también. Right? God is good all the time. Así es. Siéntase en la libertad de recordarme que usted prometió, pastor, que íbamos a hacer una serie de enseñanzas acerca del matrimonio. All right? En confianza. Tíreme un texto como usted quiera, que lo vamos a hacer y esperemos que sea pues tan provechoso y edificante como lo ha sido en el pasado. ¿Ok? Así que no se olvide, por favor, que por favor, vamos a darle prioridad, ¿verdad? ¿Sabe? El sábado pasado tuvimos una experiencia preciosa, gloriosa aquí en estas facilidades. Vinieron como tres veces la cantidad de personas que yo pensaba que iban a venir. Vinieron mujeres fajándose, ¿verdad? Y vinieron muchos hombres que yo me imaginaba lo más mínimo que iban a venir. Vinieron niños también. Y trabajamos como familia, ¿right? Y pues yo creo que Dios se gozó en la forma en que el trabajo se hizo, la disposición y sobre todo, otra vez, Dios quiere que le adoremos en verdad, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Y sabemos que espíritu es con la actitud, la disposición correcta. La actitud y la disposición que hubo aquí, que yo pude observar, incluyendo la mía, ¿right? Pues fue buena. Fue de gozo, de alegría, de tener la oportunidad de compartir, ¿verdad? Y servir, y limpiar, y arreglar. Y vinieron también los hermanos americanos y estuvieron juntos. Y fue un tiempo bien edificante para nosotros. El próximo sábado, pues también tenemos otra oportunidad. Tenemos un tiempo familiar de recreación y pues lo más probable es que cada uno de ustedes tiene muchísimas otras cosas para hacer ese día, ¿verdad? Yo le exhorto a que ponga las cosas delante de Dios y le pida a Dios que le ayude, ¿verdad? ¿No? Y que le conduzca a tomar las decisiones que sean de más prioridad para Él, que más le agraden. Yo sé que el que compartamos juntos así, de esta forma, pues bueno. Y sobre todo si tienes niños, ¿verdad? Y si no tienes niños también, porque pues siempre es edificante. Así que por favor, le vamos a enviar como iglesia la información de la dirección, cómo llegar y eso. Y pues si quiere traer algo, pues simplemente anótese por allí o traiga lo que usted quiera traer. No traiga bebidas porque de eso nosotros proveemos eso, ¿ok? Bebidas me refiero para tomar, ¿verdad? Refresco, lo que sea, ¿no? Ese tipo de bebida. God is good all the time. Que Padre, en el nombre de Jesús, mil gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque grande es tu misericordia, Señor. Tu providencia divina, Señor, se expresa en la forma en que tú le das forma, Señor, a nuestras familias, a nuestros matrimonios, Señor, y cómo tú los transformas, Señor, y los conviertes en relaciones complicadas, Señor, y en tu poder y conforme a tu tiempo y a tu voluntad. Muchas veces los conviertes en cosas que te dan, relaciones que te dan la gloria que tú te mereces, Señor.
Te ruego que nos ayudes, Señor, a poder reconocer estas verdades en nuestras vidas, Señor, y como nos has enseñado y como has traído a nuestra conciencia, tú eres soberano. La operación de tu providencia en nuestras vidas, Señor, es muchas veces misteriosa para nosotros. Te ruego que nos ayudes, Señor, y que pues dejemos las cosas que son secretas para ti y que esas que tú nos has revelado con claridad, Señor, que nos ocupemos, Señor, en ponerlas en práctica en nuestras vidas, en obedecerlas y enseñárselas y modelárselas a nuestros hijos, Señor, y a nuestra familia. Conduce nuestros automóviles de regreso a nuestro hogar. Señor, ayúdanos a darle prioridad a esta reunión que vamos a tener el próximo sábado, Señor, en este picnic familiar, y que pues por medio del mismo, Señor, pues tú seas glorificado. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.